Muy bien, amados, os invito a abrir vuestras Biblias ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer de nuevo los versículos del 4 al 7. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. A modo de introducción, para que todos nos ubiquemos un poquito de nuevo en el contexto, vamos a retomar un poco lo que ya os compartí en la introducción anterior, al anterior mensaje. Y sin duda que nos parece extraño que un hombre como Pablo, que estaba privado de su libertad, estaba preso por causa del Evangelio, pueda dirigirse a la Iglesia del Señor y decirles que se gocen, que estén contentos, que disfruten del gozo de Dios. Y sin duda que parece que es una contradicción cuando la Iglesia estaba pasando momentos también difíciles y a la vez tenían a un siervo como el apóstol Pablo cautivo, preso, por causa de predicar el Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo, aún en la situación de privacidad, de libertad, les insta a los hermanos allí en Filipos a que disfruten del gozo de Dios. Y es un mandamiento. Les dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y como meditábamos también en el anterior mensaje, el gozo del creyente reside en el Señor. La actitud, ¿verdad?, interior no necesita reflejar para nada nuestras circunstancias externas. Aquí lo vemos, un ejemplo en el apóstol Pablo, privado de libertad, pero a la vez estaba lleno del gozo de Dios. Disfrutaba de la presencia de Dios. Y Pablo insta a los hermanos allí en Filipos a que ellos también disfruten de este gozo de Dios en sus vidas. Amados, qué fácil es desalentarnos, qué fácil es desanimarnos en el camino de la fe, en el camino de peregrinaje aquí en la tierra hacia esa morada celestial. Los problemas de la vida, las dificultades que atravesamos, las necesidades tal vez que podamos experimentar, o las enfermedades, o también las luchas con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestro interior, nos pueden llevar a desalentarnos, a perder el gozo, a perder la alegría de la vida. Y por ello nos lleva, ¿verdad?, a claudicar en algunos casos en el camino cristiano. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice, amados, regocíjate. Y regocíjate no en ti mismo, sino en lo que Dios es. Y esto también lo considerábamos en la vez anterior. Pero, ¿qué es el gozo? No voy a entrar a definir de nuevo todo lo que significa el gozo, sino que simplemente, ¿qué es el gozo cristiano? Desde un enfoque puramente cristiano, el gozo se considera la virtud que disfruta el creyente en su vida y que tiene su origen en Dios mismo, en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el gozo es una condición interna que viene de Dios. Y el gozo es producto directo de la acción del Espíritu Santo en tu vida.
y en la mía. Al margen de, como he mencionado, los factores externos que puedan o no darnos estados de felicidad, que eso es el gozo, estados de satisfacción, de contentamiento. Por lo tanto, el gozo cristiano descansa exclusivamente en la acción del Espíritu Santo y es una experiencia interna que se manifiesta de una manera externa en nuestra vida. Considerábamos en el anterior mensaje el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Hoy vamos a considerar esta segunda parte, pero lo he dividido en otros apartados y hoy vamos a considerar uno dentro de esta segunda parte. Y el segundo punto que quisiera considerar en esta mañana con vosotros, lo hallamos ahí en el versículo del 5 al 6, y es el gozo de Dios es nuestra esperanza. El gozo de Dios, amados, es nuestra esperanza. La esperanza no es solamente la expectativa de algo que Dios cumplirá en el futuro, sino que tiene repercusiones en el presente. La perspectiva de nuestra vida y de nuestros comportamientos cambian cuando nuestra esperanza está depositada en Dios. Y nuestra esperanza descansa en las promesas de este Dios de pactos, como hemos cantado. Forman parte de nuestra vida cuando consideramos que nuestra esperanza no es terrenal, sino que es celestial. Esto nos lleva a vivir una vida también bien enfocada, y una vida que está bien enfocada disfruta de la experiencia del gozo de Dios en nuestra vida. El gozo de Dios es nuestra esperanza. Y como cristianos, esto debería originar cambios reales en tu vida y en mi vida. Y eso es lo que vamos a considerar en esta mañana, como veis ahí. El gozo de Dios se manifiesta en nuestra conducta hacia los demás. Y lo leemos ahí en el versículo 5, que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Gentileza, moderación, mansedumbre, amabilidad, bondad. La capacidad de mostrar comprensión hacia los demás. Y sin duda que también aquí gentileza en el original describe el dominio de las pasiones, de la sobriedad o de lo que realmente es apropiado. Y puede significar una buena disposición tanto hacia otros, ¿verdad?, cuidando de no ser piedra de tropiezo a los demás. Por ejemplo, veamos Romanos 14:21, dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y aquí la exhortación es que nuestra gentileza sea manifiesta en no ser un tropiezo a los demás. Tú igual no ves un problema en comer cierto tipo de comida, pero hay un hermano que quizás sí. Y si tú le invitas a tu casa a comer y tiene él un problema con algún tipo de comida, o en cuanto al beber vino o no beber vino, bueno, si tú lo invitas a tu hogar, lo que nos está diciendo aquí, tú como una persona gentil, mansa, amable, bondadosa, pues no le vas a poner la comida que le va a ser a él de tropiezo, a ella, ni le vas a poner el vino de bebida. Pon algo que realmente le haga sentirse amado, amada y bien recibido o recibida en tu hogar.
eso es ser gentil, eso es ser amable. Y sin duda la palabra griega traducida, como ya he mencionado, en gentileza, también tiene un sinónimo que es paciencia. Paciencia, razonabilidad, amabilidad. Y como creyentes debemos ser reconocidos, mejor dicho, por el espíritu de paciencia hacia los demás. De tener un trato hacia otros creyentes con un corazón amable. Romanos 12, 17 al 21 dice, no paguéis, a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, andad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonáis sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced, ¿con qué? Con el bien, el mal. Pablo recalca que la actitud cristiana es contraria a la venganza. Y más bien debe de buscar retornar el bien cuando recibe mal. Y retornar el bien con dulzura, con gentileza, con amabilidad. Y además es una manifestación propia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La paciencia, la mansedumbre, la bondad, el dominio propio. Todos conocemos, y ya hemos citado varias veces, Gálatas 22 al 23, Gálatas 5, no capítulo 22 porque no lo hay, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, amados, teniendo esto claro, nuestra gentileza, nuestra mansedumbre, nuestra bondad, nuestra amabilidad, tiene que ser manifiesta. El gozo de Dios, amados, en nuestras vidas, debe de manifestarse. ¿Cómo? Por medio del fruto de la obra de Dios en nuestras vidas. Y en eso quiero pararme en esta mañana. Todo esto nos habla del carácter del creyente, que debe de manifestar el gozo de Dios en sus vidas. ¿Cómo debemos de manifestar ese gozo de Dios en nuestras vidas? Pues vamos a considerar 9 cosas rápidamente. En primer lugar, los creyentes debemos de ser, amados, compasivos. Compasión. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos estos rasgos del carácter cristiano, que es resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, es con lo que tenemos que vestirnos. Vestíos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios. Si decimos que somos creyentes, si decimos que somos hijos de Dios, ¿cómo te tienes que vestir? ¿Con la ropa de Ágata? ¿Con la ropa de Versace? ¿Con la ropa de Springfield? ¿Con la ropa de... Sí, ponemos ropa de marca hoy, mira, sí, una camisa de una marca conocida por todos vosotros, ¿verdad? Pero no es esa la idea. La idea es que el creyente tiene que vestirse como escogido de Dios. Ha sido redimido por Dios. Como hemos cantado, me ama, me amó, me amó. El Señor te amó, te salvó, te hizo parte de su pueblo, de su familia, eres su hijo, eres su hija. Tienes que vestirte con la ropa de Dios. ¿Cuál es la ropa de Dios? Santos y amados.
de entrañable misericordia. Y amados, no voy a entrar a describir todo esto porque ya lo vamos a ir tratando punto a punto, pero sería tremendo. Amados, ¿qué es ser amados? Hemos sido amados por Dios. De entrañable misericordia, que nos habla de tener un corazón compasivo hacia los demás. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, escuchar lo que dijo, que le pasó al Señor. Tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Compasión del Señor. Su corazón se movió, sus entrañas se removieron con un corazón compasivo, viendo la condición del alma de las personas que estaban allí presentes. No era porque tuviesen hambre, es que estaban vagando sin esperanza, sin Él en sus vidas. Compasión, de entrañable misericordia. El creyente, tú y yo, amados, debemos de ser humildes. Humildad. Yo creo que mi esposa en este momento se estará riendo y mi hijo Eric está también escuchando el mensaje. Me dirá, mi padre humilde, cuando se cabrea, todos nos cabreamos, ¿verdad? ¿Quién no se cabrea? ¿Quién no se molesta? Todos nos molestamos. No siempre brilla la luz de la humildad de Cristo en nuestras vidas. Pero eso no impide a que oremos y busquemos, amados, el vivir con humildad. Con humildad manifestando mansedumbre. Y también con una condición de espíritu humilde. Sin duda que el Señor trabaja en nosotros para que seamos cada día más humildes. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando que cada uno a los demás como superiores al mismo. Caramba. ¿Sabes cómo vas a trabajar tu humildad? Mirando al prójimo y decir, considerándolo superior. ¿Sabes cómo lo vas a considerar superior? Cuando ves al prójimo y dices, este es hecho a la imagen de Dios. Este es hecho a la imagen de Dios. Y cuando tú ves que cualquiera criatura, cualquiera persona que te rodea es hecho a la imagen de Dios, vas a tener mucho temor y temblor en no humillarla, en no faltarle al respeto, en no faltarle a la dignidad de esa persona, porque es hecha la imagen de tu Padre Celestial. Vas a tenerlo en alta estima. Vas a ponerlo en el lugar que le corresponde. Y si algo vas a hacer por esa persona, no lo vas a hacer por contienda, por rivalidad, o por buscar aceptación, o reconocimiento público, por vanagloria. Lo vas a hacer porque es tu obligación como hija e hijo de Dios. Por lo tanto, como creyentes amados, tenemos que manifestar humildad. Y también se manifiesta humildad, y permitirme aquí un breve paréntesis. Se manifiesta humildad cuando manifestamos respeto al liderazgo. Y aquí dice el texto en Filipenses 2:3, ¿verdad? Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero también ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y vuelvo a decir, revestidos, recubiertos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
El orgullo es pecado. A Dios no le gusta. A Dios le agrada un corazón que humilde, ¿verdad? Un corazón humilde, revestidos con ese ropaje de la gracia del Espíritu Santo que te va a hacer cada día más humilde. Y esa humildad se manifiesta, amados, en sujeción. Yo me sujeto, como pastor, me sujeto al liderazgo de la Iglesia moral. Pero me sujeto, sobre todo, a cada uno de mis hermanos. Sí, tengo una responsabilidad mayor, tengo un rol mayor que quizá que otros, por mi responsabilidad como pastor. Pero, amados, sujeto a cada uno de vosotros. Porque esto es lo que me pide el Señor a mí. Sumisos unos a otros, vestidos con humildad. Por lo tanto, amados, tenemos que tener humildad de aceptar el consejo, la dirección, la guía de hermanos y hermanas que están en puesto de responsabilidad de liderazgo. Y tú como miembro, joven o adulto, ten humildad y recibe siempre buenos consejos con esa actitud. Sé un hermano o una hermana sujeto. ¿Por qué? Porque la sujeción honra a Dios y evidencia realmente de que eres un creyente, una hija, un hijo de Dios maduro en la fe. Porque una persona, un creyente maduro, vive sujeto. Primeramente a Dios, después a los responsables, al liderazgo de la Iglesia y a sus hermanos. Porque eso honra y agrada a Dios. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es de provecho. Amados, no hay nada más doloroso en el corazón del liderazgo o de un pastor que una oveja rebelde. No sabéis lo doloroso que es. Quizá lo imagináis, pero se sufre. Se sufre cuando alguien no camina, ¿verdad?, como Dios espera de todos nosotros. No como el pastor espera o el liderazgo espera, sino como espera tu Dios. Y cuando una oveja no camina bien, es terrible el dolor que un pastor siente, y si no lo siente, malo, ¿verdad? Porque tenemos que velar y dar cuentas a Dios. Y cuando la grey, la oveja, camina en sujeción, hay alegría, hay bendición para todos. Por lo tanto, qué importante es la humildad en todos. Someteos unos a otros. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué? Y da gracia a los humildes. Por lo tanto, amado, amada, revístete con esta humildad. Esta humildad que hubo también en nuestro amado Salvador. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda propia, por vanagloria, ni nada, sino que dice ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando tenemos esta visión de velar unos por los otros, con humildad, el Señor, amados, trabaja en tu vida y en la mía para hacernos más humildes. Pero también, en tercer lugar, amorosos. Los creyentes debemos ser amorosos. Como estamos considerando en este texto de Filipenses 4:5, sea conocida vuestra gentileza. Y nuestra gentileza, ¿verdad?, se manifiesta en el gozo cuando amamos. Cuando amamos, el gozo de Dios, amados, nos llena. Primera de Juan 4:7 dice: amados,
Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amémonos unos a otros. Y aquí el texto original transmite la idea de asegurarse de que el amor sea una práctica habitual en nuestras vidas. Por eso el apóstol escribe dejándolo claro, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el que ama refleja de que realmente ha nacido de Dios. Porque si no manifiestas amor a los demás, y no un amor humano, humanista, sino un amor que brota de la experiencia de haber nacido de Dios, brota de la obra del Espíritu Santo en tu vida, es un fruto del Espíritu de Dios. Amor, como hemos visto. Si no reflejas el amor de Dios, así es que no has nacido de Dios. Si lo que tú sientes es odio, rencor, rencilla, ira hacia los demás, si tu inclinación es devolver mal cuando te hacen mal en vez de bien, tienes que mirar, ¿he nacido realmente de Dios? Porque una evidencia de que eres una hija o un hijo de Dios es el fruto del Espíritu, amor, amado, amada. Por lo tanto, tienes que reflejar el amor de Dios. Y el amor de Dios con tus hermanos, en primer lugar, con los que son hermanos tuyos en la fe. Tienes que amar a tu hermano o hermana, aunque no comulgue contigo, aunque no te dé el amén a todo, aunque no esté de acuerdo en todas las cosas, aunque piense diferente en ciertos puntos doctrinales. Tú tienes que amar a tu hermano o a tu hermana. No estoy diciendo que amemos en toda condición y por lo tanto nos callemos, no. El amor lleva, amados, a decir, hermano, hermana, esto no está bien. Pero con amor, porque le amas, velas por él o por ella. Por lo tanto, el amor tiene que ser evidenciado en nuestras vidas y tiene que estar presente cuando leemos en esta primera epístola de Juan, y vemos varias, en el capítulo 2:10, ahí nos habla del amor, el que aborrece a su hermano no ha nacido de nuevo, el versículo 11, el capítulo 3, versículo 14, en fin, toda la primera epístola de Juan, el énfasis es el amor, la luz, la oscuridad, el amor, el aborrecimiento. Nos invita a vivir como hijos de luz, vivir practicando el amor, porque eso es una evidencia de que somos realmente nacidos de Dios. Los creyentes debemos tener, amados, contentamiento. Filipenses 4:11, en este mismo capítulo, nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Nuestra gentileza se manifiesta, se evidencia el gozo de Dios, amados, cuando vivimos contentos. Contentos. Y aquí el contexto es una situación de necesidad material y de necesidad de libertad. Estaba preso. Y en medio de esa situación el apóstol Pablo dice, amados, sé vivir en escasez. He aprendido. A lo largo de los años, en mi experiencia como apóstol, he aprendido a contentarme. Cuando lo he pasado mal o cuando lo he pasado bien. Cuando he tenido abundancia o cuando he pasado escasez. En todo, dice el apóstol Pablo, estoy contento. Por lo tanto, ¿de qué nos habla aquí? ¿Cómo podemos estar contentos cuando no podemos pagar las facturas? ¿Cómo podemos estar contentos cuando estamos enfermos? ¿Cómo podemos estar contentos cuando vemos un hijo o una hija que no camina o no anda bien, o está pasándolo mal, o está enfermo, o está sufriendo? ¿Cómo podemos estar contentos?
cuando tenemos luchas internas. Bueno, el verbo griego que aquí se utiliza, la idea es de tener suficiencia en uno mismo. Tener suficiencia en uno mismo. Estar literalmente satisfecho. Y es la misma palabra que se traduce de lo suficiente también en 2 Corintios 9:8. Pero realmente esto nos habla, ¿verdad?, de que el corazón del creyente puede estar gozoso y contento porque descansa en las manos de un Dios soberano, de un Dios que escribe la historia de la humanidad, de un Dios que está sentado en su trono de gloria, que es creador del universo, y a la vez dice Colosenses que es sustentador de todas las cosas, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y descansamos en las manos, como hemos cantado, de un Dios de pactos, que cumple lo que promete. Por lo tanto, cuando tenemos esta perspectiva, esta visión correcta de quién es Dios, tenemos que estar contentos. Tenemos que sentirnos cuidados por Dios. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, podemos mirar al trono de la gracia y decir, Señor, en tus manos descanso. Dame paz, ayúdame a estar agradecido sea cual sea mi situación. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y ahora dice, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, y escucha bien, no te desampararé ni te dejaré. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. No te desampararé, no te dejaré. Cuidaré de ti, no estarás solo. Estarás en mis manos. Por lo tanto, dice el Señor, amados, estar contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué tienes ahora? Con eso estate contento, contenta, hermano, hermana. Vemos también, los creyentes debemos de ser santos. Nuestra gentileza tiene que ser conocida porque vivimos, amados, en santidad. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, y escucha bien, toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En toda expresión de nuestra vida debemos de velar por vivir en santidad. La santidad define en esencia la naturaleza y la conducta de que somos realmente creyentes nacidos de Dios. Reflejan, manifiestan, ¿verdad?, en nuestra vida lo que realmente hay en nuestro interior. Nuestro estilo de vida debe de ser un reflejo perfecto. Bueno, perfecto, perdonadme, no es la palabra adecuada. Un reflejo perfecto de Dios en vasos, vasijas imperfectas que somos nosotros. Dios es perfecto, nosotros no, pero Dios puede reflejar su perfección en nuestra vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos un reflejo también del Señor en este mundo y tenemos que vivir santa y piadosamente. Y la razón para practicar una manera santa de vivir es que los creyentes estamos, amados, asociados, ligados a Dios, porque somos sus hijos y como tales debemos de reflejar
el carácter de nuestro Padre Celestial, en santidad. Glorificamos a Dios cuando vivimos así de manera santa. Dice Levítico 20, versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor, soy vuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre, el Santo, el Trino Dios. Y nosotros debemos de ser un reflejo de su santidad. Fijaos, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo somos imitadores de Dios? Una de las maneras es vivir en santidad. Como hijos amados, dice el texto. Por lo tanto, amados, debemos de vivir, ¿verdad?, manifestando la santidad de Dios. Como creyentes debemos de ser también pobres de espíritu. Pobres de espíritu es lo opuesto, amados, a la autosuficiencia. Y sin duda se refiere a la profunda humildad de reconocer nuestra absoluta bancarrota espiritual. Tú no tienes nada que ofrecer a Dios si Cristo no está en tu vida. Vives en la bancarrota espiritual. Estás alejado de Dios, perdido y condenado. Y espiritualmente no tienes la vida de Dios. Estás en una bancarrota. Pero cuando, por la gracia de Dios, has venido al encuentro con el Salvador, has pedido perdón a Dios, has confesado tu pecado, has pedido al Señor que Él perdone tu pecado, has creído y depositado la fe que Dios te ha dado en la obra de Jesucristo en la cruz, el cual consumó la obra de redención por ti en la cruz. Cuando has abrazado esa obra de la redención en Cristo Jesús, has reconocido que estabas pobre de espíritu, que estabas en la bancarrota y que necesitabas de la gracia divina en Cristo Jesús. Y por gracia el Señor te salvó. Pobres de espíritu, pero también pobres de espíritu manifestando nuestra dependencia de Dios. Necesitamos día tras día el cuidado de Dios. Necesitamos que el Señor sea el que nos llene diariamente nuestras vidas. Y tenemos que venir al Salvador con las manos abiertas, reconociendo, Señor, soy pobre de espíritu. Necesito que tú me llenes en este día. Sin duda, que debemos de manifestar nuestra dependencia de Dios y no caer en vivir de una manera farisaica, religiosa, de apariencia. Tenemos que tener la humildad que tuvo aquel publicano, como leemos en el capítulo 18 de Lucas, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Sé cercano a mí, que soy pecador. Pobre de espíritu. Debemos de ser, amados, como este publicano. Cada día debemos de venir en arrepentimiento al Señor. Y debemos de venir en confesión de pecado, porque si no vives altivo de espíritu, no pobre de espíritu. Si no vienes todos los días al Señor en arrepentimiento y confesión, estás viviendo altivo de espíritu. Pero cuando vienes pobre de espíritu y dices, Señor, soy pecador, perdóname, necesito que tú me renueves. Los creyentes, amados, debemos de ser mansos.
Y Mateo capítulo 5, versículo 5 dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí mansos se traduce igual que en Filipenses 4, 5. Gentileza. Manso, gentil. Y es la misma disposición, ¿verdad?, a tener una actitud de mansedumbre ante la vida diaria y las dificultades que atravesamos. Estar dispuesto a sufrir con mansedumbre. Estar dispuesto a aguantar con mansedumbre. Estar dispuesto a ser afligido con mansedumbre. ¿Verdad? Mansedumbre. Y esto es lo opuesto a una persona que está fuera de control. Una persona fuera de control no tiene mansedumbre. No tiene dominio propio. Por lo tanto, una persona mansa es aquella que es capaz de sujetarse, de controlar, ¿verdad?, sus impulsos. Y esto no significa que sea una persona débil. Todo lo contrario, significa que es una persona con autocontrol, una persona con dominio propio. Por lo cual, una persona en consecuencia controlada, sujeta al espíritu y a la dirección del mismo. Por lo tanto, la mansedumbre es un fruto del espíritu. De hecho, ¿verdad?, los mansos, dicen aquí, recibirán la tierra por heredad. Y hablamos también apuntando, ¿verdad?, a que con humildad, con mansedumbre, hemos recibido la gracia y el perdón de Dios, porque éramos pobres de espíritu. Pero también es un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas. Salmo 37, 11, que es una referencia directa, ¿verdad?, a esto de recibirán la tierra por heredad. Dice allí, pero los mansos heredarán la tierra. Y dice, precioso, se recrearán con abundancia de paz. Y esto apunta directamente, ¿verdad?, al establecimiento de ese tiempo milenial, de ese reinado de Dios, del Salvador, aquí en la tierra. Durante ese tiempo del milenio, heredarán la tierra. Pero también apunta, ¿verdad?, a ese estado eternal donde el Señor restablecerá todas las cosas. Con mansedumbre. Debemos demostrar nuestra gentileza, amados, con mansedumbre. Los creyentes debemos de ser misericordiosos y hemos hablado de ser amorosos. Pero, amados, aquí apunta directamente en cuanto a que el gozo de Dios es nuestra esperanza y ese gozo tiene que manifestarse en nuestras vidas con estos aspectos que ya hemos visto, pero también con misericordia o siendo misericordiosos. Y apunta directamente a Mateo 5, 7, las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia. Hay retribución para los que practiquen la misericordia. Una persona que no muestra misericordia y compasión por los necesitados demuestra que nunca ha respondido a la gran misericordia de Dios. Y por lo tanto no es una persona nacida de Dios. Y por lo cual no disfruta, ¿verdad?, de la gracia de Dios en su vida. Pero los que sí hemos experimentado la gracia de Dios, amados, la misericordia debe de triunfar en tu vida y en la mía. Debe de ser un rasgo que caracterice tu vida cristiana, ser misericordiosos. Y el creyente, cuando experimenta la misericordia de Dios, la gracia de Dios, está, ¿verdad?, preparado también para mostrar misericordia hacia los demás. Tener un corazón inclinado hacia la miseria del prójimo. Y este mundo, amados,
necesitan ver el amor de Dios. Necesita ver la misericordia de Dios en Cristo Jesús por medio de tu vida. Y el prójimo, el que te rodea, el más cercano, tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres, tus vecinos, necesitan ver la misericordia de Dios en tu vida. Y que esa misericordia sea la que anuncie el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, donde la misericordia y la verdad se encontraron en Cristo. Y tú eres un instrumento de esa misericordia. En último lugar, en cuanto a esto, los creyentes debemos de ser puros de corazón. Puros de corazón. De nuevo, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. Dice, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. No solamente por medio de la fe, sino en su gloria celestial. Amados, por pura gracia, tú y yo veremos a nuestro Salvador. Preciosa esperanza. El gozo de Dios es nuestra esperanza. Y aunque el texto ahí que estamos meditando en Filipenses 4:5, ¿verdad? Nos habla de la gentileza que tenemos que evidenciar, pero también nos apunta a la cercanía que tenemos, de que el Señor está cerca. Hablaremos acerca de esto más adelante, pero el Señor está a nuestro lado. Eso es lo que ahí, ¿verdad?, está hablando. No solamente a veces apuntamos a la venida del Señor y todo eso. Bueno, aquí en este contexto está hablando de la cercanía de Dios y hablaremos más de eso más adelante. Pero, amados, veremos a Dios cuando Él venga en su gloria y cuando estemos con Él para siempre. Pero mientras eso no ocurre, el Señor está cerca, a tu lado, a mi lado, y por lo tanto debemos de vivir con gentileza y siendo misericordiosos. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz en santidad, porque eso es lo que a Dios agrada. Apocalipsis 22, versículo 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes cuando estemos con el Señor para siempre. Delante del trono verán su rostro, dice el texto. Un día le contemplaremos. Por lo tanto, vive practicando la misericordia. Y para ir terminando, quiero resaltar dos aspectos del carácter de Jesús. Y no voy a pararme, tenía más que decir en cuanto a esto, pero por amor a vosotros y al tiempo, quiero resaltar solo dos aspectos del carácter de Jesús, que nosotros debemos de tener muy presentes a la hora de desear manifestar el gozo de Dios en nosotros. En primer lugar, Jesús es fiel. Jesucristo es fiel. Y hay muchos textos que nos hablan acerca de la fidelidad de Dios, la fidelidad de Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenía aquí varios aspectos con textos que tenía para mencionar, pero no lo voy a hacer, como he dicho, por amor a vosotros, pero voy a daros los incisos. Nuestro Señor Jesucristo es fiel en cuanto a la protección de generación en generación. La palabra de Dios nos habla de ello. En el Salmo 19:90, de generación en generación es tu fidelidad.
Dios es fiel siempre, generación tras generación, porque Él no cambia. Su fidelidad es parte de su carácter, es parte de sus atributos divinos, es parte de su esencia divina. Él es fiel. Dios es fiel a sus promesas, Él las cumple. Dios es fiel a la obra de salvación. Hemos sido salvos. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Él es el que nos llevará por gracia a su presencia, porque la salvación es fiel, la obra de redención. Dios es fiel guardándonos de la tentación, y ahí tenemos 1 Corintios 10, 13, ¿verdad? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Fiel en guardarnos en medio de las pruebas, fiel en medio del sufrimiento, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fiel en medio del sufrimiento, fiel para fortalecer y proteger a cada hijo suyo cuando Satanás está dándonos caña, ¿verdad? Está dándonos fuerte. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, como podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Él nos ha provisto las herramientas para estar firmes, estar fuertes. Son herramientas espirituales porque fiel es el que nos las ha dado para que podamos estar firmes ante ello. Fiel es nuestro Salvador. Hebreos 2:17, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y Jesucristo es el testigo fiel, Apocalipsis 1:5. Y así podíamos ir viendo. Jesús es fiel, pero también es amoroso. Es un ejemplo a nosotros, para imitarle y seguirle en su ejemplo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor del Señor fue un amor sacrificial, se entregó por ti y por mí. No eludió la responsabilidad de redimirnos y sufrió para traernos perdón y salvación, porque te amó y me amó. Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Jesús es fiel. Jesús es amoroso. Amados, imitemos al Salvador. Imitémosle en todo esto. Concluyendo, el gozo de Dios es nuestra esperanza, amados, y se manifiesta en nuestra conducta hacia los demás. Como hemos considerado en este versículo 5, sea conocida vuestra gentileza. Y nuestra gentileza, amabilidad, amor, paciencia, misericordia, etc., tiene que ser visible en nuestro caminar con el Señor. Los demás tienen que ver esa realidad en nuestra vida. Que nuestro ejemplo sea un vivo reflejo del carácter y la persona de nuestro Dios y Salvador. Que realmente nos rindamos a la obra del Espíritu Santo en nosotros, el cual puede y quiere realizar una transformación profunda en cada uno de nosotros. Que disfrutemos en el servicio a los demás, con toda gentileza. Por ello, porque todo ello será usado por el Señor para que otros puedan ver que realmente Dios es un Dios real y es un Dios que los ama y es un Dios que tiene, sin lugar a dudas, algo bueno para ellos, como es, ¿verdad?, el perdón y la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Seamos fieles, amados, a nuestro Dios y Salvador y amémosle con todo nuestro corazón todos los días de nuestra vida terrenal, porque en la celestial ya lo haremos.